Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda charla magistral de este año. Hoy tenemos el placer de contar con Lalo Plasencia. Bienvenido, Lalo. Hola, Mar, ¿cómo estás? Encantado. Hoy vamos a ver en súper detalle todo acerca de los chiles. Lalo es experto en este tema, investigador, y bueno, ahora te voy a dejar que introduzcas tú un poquito la llamada. Estamos en Esculinari, en las charlas magistrales. Ya sabéis que es una oportunidad buenísima para tener contacto directo con nuestro profesor invitado. Vamos a poder hacerle todas las preguntas y resolver curiosidades y dudas, así que os invito a que utilicéis el apartado que tenemos de preguntas y respuestas. La primera parte de la llamada, Lalo se va a encargar de hacer una ponencia sobre este tema y la segunda parte vamos a resolver con todo detalle estas dudas. Y bueno, nada, recordaros que los que aún no seáis suscriptores, os voy a dejar a través del chat un cupón de descuento, así que bueno, en caso de que queráis formar parte de la plataforma Esculinari, pues podéis utilizarlo en las próximas horas. Lalo, todo tuyo. Un placer tenerte aquí y nada, estoy seguro de que vamos a aprender todos un montón sobre este tema. Sí, pues feliz de saludarte, Mar, y saludar a toda la gente de Culinary, todos los que se conectaron, mil gracias. Gracias por hacer esto también abierto, gratuito y para el mundo entero. La verdad es que es un placer conectarme con ustedes. Feliz de comenzar estas masterclass también este año. Y honestamente, este tiempo lo ocuparemos para ampliar un poquito de lo que está en el curso publicado, que es un curso que la verdad es que diseñamos con mucho cariño. Es un trabajo de investigación de más de 10 años en realidad, que se puso en contexto el año pasado en Schoolineary, que creo que quedó un curso con el cual yo estoy muy contento y he recibido muy buenos comentarios. La verdad es que la gente, mientras más chiles secos utilice, mientras más cocine en casa con chiles, la verdad es que a nosotros nos hace más feliz. La clave de la felicidad en México está en la capsaicina y en ser maestros de la capsaicina. Y si la capsaicina es felicidad, imagínense cuando terminen el curso o les dé un poquito más de curiosidad a hacer cosas con chiles secos mexicanos, pues van a aprender a ser felices automáticamente. De eso se trata este curso, ¿eh? Pues Perfecto. tenemos un par de temas preparados, sobre todo como para poder ampliarles en lo que está escrito en el curso. Les recomiendo ampliamente, de verdad, que vayan al curso, se suscriban. Y los que no, bueno, pues habrán visto también de lo que yo hablo en redes sociales, que es el sexto sabor. El sexto sabor no es otra cosa más que un proyecto que tenemos de investigación e innovación aquí en SIG México, que es la comunidad la cual fundé y que tenemos un equipo muy amplio ya y llevamos ya varios años trabajando. Y de lo que se trata es exponer las virtudes de los chiles secos mexicanos como una posibilidad más del sabor. Una de las cosas que más me gusta de haber trabajado con Schoolineary y de tener el curso publicado ahí es que mostramos literalmente las técnicas del sexto sabor, es decir, cómo aprovechar al máximo los chiles secos. Esto que ustedes habrán visto ya en cualquier parte del mundo, o sea, esto es un chile guajillo, del más común, el más sencillo, digámoslo así, en apariencia de los chiles secos, pero es el chile con el que realmente se saboriza y se colorea una buena cantidad de platos en México. Es decir, entendamos de una vez y así que les quede claro que los chiles secos son la columna vertebral de sabores, aromas y texturas de la cocina mexicana completa. Si ustedes aprenden las técnicas que enseñamos en Schoolineary y además también ampliamos con toda la información que vamos liberando a lo largo del año, les prometo que van a aprender a hacer un montón de platos de cocina, no solamente de una región, sino de 7 u 8 regiones de México completas. Entonces, el primero es hablar de los chiles. En realidad, los chiles secos, solamente puedo darles un detalle. Esto es un chile seco, esto proviene en algún punto de un chile fresco. Esto es una pregunta, a lo mejor un comentario un poco redundante o parece un poco ridículo decirlo, pero no. Todo chile seco como este proviene de un chile fresco. Esto es un hecho, es decir, se deshidrató. Las claves del deshidratado, del secado, del ahumado directo, indirecto, si lo hacen al sol o no en sol, o en hornos de tierra, enterrados, no enterrados, con leña o sin leña, con carbón, en fin, en túneles de secado de manera industrial. No nos vamos a detallar en eso, pero lo que importa es que entendamos que en México a partir de 10 chiles frescos, aproximadamente 10 variedades de chiles frescos, se producen hasta 300 variedades de chiles secos. Esto es importante porque lo que siempre decimos que el sexto sabor es una decisión humana, es decir, una decisión que mexicanos y mexicanas tomaron desde hace a lo mejor siglos o desde hace incluso milenios para poder producir este tipo de productos. Entonces, en nuestras manos, cada vez que ustedes vean un chile seco, en nuestras manos vamos a tener prácticamente el potencial de saborización de México que le regaló al mundo, porque tengamos en claro una cosa,
cosa. Los que están en España, los que están en Europa estarán muy relacionados con ñoras, choriceros, lo que les denominan pimiento choricero o ñoras, páprica, el pimentón mismo. Todos son parientes, primos lejanos de este, que es en su variedad científica Capsicum annuum. Insisto, son parientes a lo largo de 500 años de intercambio entre España y México, entre Europa, Asia y América. Ha sido esto un cambiadero de posibilidades, un mejoramiento de la especie y sobre todo la expansión, insisto, de los chiles como el gran saborizador mundial. No te puedes imaginar que la cocina española sin pimentón, tampoco te puedes imaginar la cocina de Europa del Este sin pápricas, que es muy parecido al pimentón, y así Italia sin chiles o el peperoncino, en fin, en realidad, insisto, en nuestras manos cada vez que tenemos un chile seco mexicano, tenemos un producto que le cambió la faz de la tierra, la manera de saborizar el mundo para siempre desde hace 500 años. Importante, cuando ustedes los vean o los vayan a seleccionar o tengan la posibilidad de seleccionarlos en casa o en algún supermercado o directamente con algún proveedor, que ya existen muchos alrededor del mundo, tengan en cuenta que los chiles deben estar así como se los muestro, enteros. Deben de tener la mayoría un palillo, es decir, este pedúnculo que estuvo unido en algún punto a la planta. Posteriormente deben de ser parejos, no deben de tener coloraciones marrones o tener texturas secas o deshidratadas, no deben de estar picados, deben de estar completamente enteros para asegurarnos la calidad del producto. En el curso de culinaria enseñamos algo que le denominamos sistema Oteiza, que es la manera de separar las partes de los chiles, cortando el palillo, abriéndolo por la mitad, separando las semillas o las pipas y separando también las venas. Esto que finalmente mucha gente cree que es donde está la capsaicina contenida, es decir, la sustancia picante. Pero no es cierto, la capsaicina está distribuida en todo el chile. Por eso les invitamos a todos a seguir estas reglas de separación para que ustedes dividan perfectamente bien la cantidad de picor que existe en un chile entero, lo dividan en todas sus partes. Les insisto, la pulpa, que es esto que nosotros utilizamos, es decir, esto es una pulpa limpia de los mismos chiles, a la cual le separé las venas, que son estas, le separé las semillas y el palillo. Cuando hacen esa división, ustedes pueden ir controlando de mejor manera el contenido de capsaicina o picor. Eso es muy importante que nos quede claro. Las técnicas completas, la descripción entera, los detalles están en el curso de Sculinary, pero no hay más que inscribirse, pero también practicar en casa. Y la otra es enchilarse, ¿eh? Aquí ustedes ven que traigo esta pinza, pero solamente para hacerlo más fácil de observar la avena, pero en realidad todo se hace con las manos. Ustedes van a tener que introducir capsaicina a su cuerpo a través de las manos y van a tener que enchilarse. Cuidado con estarse tocando la cara, cuidado con estar haciendo movimientos extraños o tocando otras partes del cuerpo porque puede ser muy doloroso, pero no se preocupen porque es una especie de bautizo de los chiles que nos hacen, que nos regalan esta sustancia picante y nos recuerdan que debemos de trabajarlos con delicadeza, con respeto y con mucho cuidado. Importante. Una de las cosas que más quería yo decirles en esta masterclass es que, en efecto, si bien hoy en día tenemos una cantidad de proveedores o distribuidores de chiles alrededor del mundo, ya es mucho más sencillo encontrar chiles secos mexicanos alrededor del mundo, pero siempre a veces los costos o tal vez la disponibilidad nos pueden hacer limitar el uso de los chiles secos mexicanos. Concretamente, en otras partes del mundo, los chiles secos son muy parecidos entre sí. Ejemplo, las ñoras o los choriceros en España son dos pimientos, dos chiles, en realidad, que son bisnietos o tataranietos de chiles como estos. Algunas otras variedades también, como el anum, como el chilhuacle o incluso chile pasilla pueden parecerse a lo que se encuentra en Europa. No tenga miedo de utilizarlos, tal vez el nivel de picor es mucho más bajo, pero el sabor va a estar ahí. Lo importante es aplicar las técnicas de limpieza, separar palillo, venas, semillas y pulpa. ¿Se van a encontrar ustedes con diferentes variedades alrededor del mundo? Sí. ¿Se van a encontrar con las 300 variedades en México? Es difícil algunas encontrarlas, pero les voy a mostrar algunas que de pronto pueden llegar a conseguirlas en el supermercado o incluso no ser mexicanos necesariamente, pero tener el mismo proceso de deshidratado y tratamiento que tuvieron en México. Ejemplo, este es un chile que les va a parecer muy similar a lo que ustedes conocen como los choriceros, un poco más largo tal vez el choricero. En México le conocemos como chile costeño. Esto se da en una región que se llama Oaxaca y este chile es un ligeramente más picante que este, que es más largo. Es un chile que tiene un tamaño menor. La pulpa es mucho más delgada, es decir, todo lo que con lo que cocinaremos, la carne le llaman también a algunos lugares,
Es mucho más delgada, mucho más sutil que otros chiles como el mulato o el ancho o el mismo guajillo, que es más denso. Estos son de los chiles, les voy a ir mostrando de los de más tamaño a menor tamaño para que vayamos entendiendo. Este que es un viejo conocido ya también de todo el mundo, que es un chile de árbol. Se parece mucho al peperoncino, se parece mucho a algunas guindillas que ustedes tienen en España o de manera incluso genérica se puede encontrar como chiles asiáticos. Mucha gente en Asia evidentemente los utiliza, pero en México le decimos chile de árbol. No es que crezca en un árbol, lo que pasa es que las matas crecen muy alto y parece que son arbustos enormes y de ahí viene uno de los orígenes de este nombre. Este es un chile que se utiliza para salsas de mesa, es decir, salsas que tú pones sobre los tacos o sobre los platos de cocina mexicana. Estos chiles son altamente picantes, principalmente porque los muelen con todo y semillas y venas, por lo tanto, al no ser separados, tienen una mayor concentración de picor. Estos que son muy parecidos a lo que ustedes conocen como chipotles, ¿no? Que son los chiles que ya están ligeramente rayados, son más secos, son más duros, o este que es concretamente un chile seco veracruzano que parece una roca pequeñita, que normalmente no se puede limpiar como lo hacemos con el guajillo o con otras variedades. Se tiene que meter directamente en un guiso. Recomendable meterlo, ponerlo a cocinar como una infusión dentro de una salsa de tomate, dentro de un plato de lentejas, un plato de garbanzos. En el caldo de la paella se puede agregar uno de estos chilitos, nada más para que vaya soltando todo el picor, aroma, humo y sabores picantes, y eso se va a infusionar a los platos que ustedes agreguen. Ideales estos chiles para poder, insisto, cocinar cuando los encuentren, cocinar directamente en caldos. Yo sustituía en España los choriceros y ponía estos chiles cuando cocinaba lentejas o garbanzos o incluso, de verdad, hasta en los callos, en la preparación de callos, en la preparación de algunos otros platos de la cocina española o cocina europea, puede integrarse y da unas notas muy potentes a picor sin necesidad de abrirlo, es decir, solamente que vaya cocinándose lentamente dentro de este guiso. Importantísimo hacerlo así. Regresamos a nuestros chiles de alto. Les voy a mostrar otros dos que en realidad son difíciles de encontrar, pero que ustedes ya sé que en Europa hay algunos lugares que los distribuyen y les van a parecer muy parecidos a los que ustedes tienen en Europa. Este chile que es pequeñito, 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 que no sé si lo alcanzan a ver, ahí lo estoy poniendo directo a la cámara, es pequeñito, 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 que se llama chiltepín. Es un chile muy picante, tampoco le podemos retirar las semillas ni las venas porque es pequeñito, pequeñito. ¿Cómo se agrega esto? Se muele y se hace un polvo y se agrega al final de algunos platos. Plato recomendable para poner este tipo de chiles directamente en una tostada de pan, aceite de oliva, un toquecito de este chile o poner y después ya terminar con un toque de una buena rebanada de un tomate o incluso jamón ibérico. Se los recomiendo porque eso es espectacular. Y este chile, que es un chile un poco más raro, pero que también le verán forma muy similar a lo que ustedes en Europa también conocen, que puede llegar a ser parecido a un pimentón pequeñito o a estas guindillas chiquititas que son muy, muy picantes. En efecto, también son estos. Aquí se lo denomina pico de pájaro en México o se lo denomina también simojovel en algunas partes de Chiapas. ¿Qué significa esto? Que van a encontrar estos chiles también en el mundo y limpiarlos es un poco complicado, se agregan directo a platos, es decir, se agregan sobre los platos como finalización de un toque directamente sobre un taco para dar una sensación de fuego intensa y luego ya continuar comiendo. Es decir, son chiles que se utilizan de manera cotidiana, casi en crudo, es decir, sin asar. Continuamos con el asunto de la limpieza. Este segundo tema que era muy importante ampliarlo aquí, porque en el curso lo que hacemos es especificar que uno de los pasos más importantes, el segundo más importante, después de haberlo limpiado adecuadamente un chile, es este proceso de activación, el proceso de asado. Es decir, ustedes siempre recomendamos que una vez que tenemos limpio, pasamos de un chile entero a separarlo en las dos mitades, que no tiene venas ni semillas, es decir, está perfectamente limpio, tiene la pulpa. Lo que hacemos es someterlo a calor, es decir, solamente una activación rápida. 60 grados centígrados, no más de 15 segundos en total por ambos lados, es decir, 15 segundos en total por ambos lados sobre una superficie caliente. Yo traje un comal para mostrarles lo que tenemos en México. Esto es un comal de metal, en realidad tiene una superficie antiadherente, pero podría llegar a ser un sartén, podría llegar a ser una plancha. El tema es el calentamiento, no podemos hacerlo sobre una superficie tremendamente caliente. Tenemos que hacer una superficie que esté en promedio 60 grados, fuego bajo, fuego templadito. Es decir, no podemos arrebatar los chiles porque perderíamos sabores y aromas puntuales.
Imagínense, ven ustedes que me puedo yo ver a través de esto, es decir, es casi transparente, es una pulpa muy delgada. Esto solamente tiene un poco más de espesor que la piel humana. El ejercicio que yo siempre hago cuando les doy clases presenciales es que les digo que si ustedes tienen su comal caliente, imagínense y de pronto ponen la pulpa del chile y la olvidan media hora o 20 minutos o 15 minutos o 5 minutos o incluso 1 minuto y medio, la dejan ahí sin cuidarla, pues se quema por completo. Si esto es un poquito más grueso que la piel humana, imagínense lo que le pasaría a la piel estando 30 segundos expuesta directamente sobre la superficie. Ese es el ejercicio que yo les hago a mis alumnos. Obviamente no lo hacen, nadie se ha atrevido a poner la mano directamente aquí por más de 1 minuto. ¿Por qué? Porque terminaríamos todos en el hospital y yo denunciado por violencia, pero no se trata de eso, se trata de hacer hincapié en que la delicadeza con la que tenemos que tratar nuestros chiles es la misma con la que nosotros nos tratamos directamente con el fuego. Pues no vas a meter la mano, el dedo directamente a la flama, no vas a poner tus manos o tu antebrazo directamente en un comal. Se quema y terminarías ampulado por completo, con unas bolsas de agua y además quemado con quemaduras de segundo o tercer grado. Pues lo mismo le pasa a los chiles. No les exijamos algo que nosotros no haríamos. Esta es una pulpa que está perfectamente asada, no tiene ámpulas, es decir, no se le ven partes quemadas. Esa parte negrita que está ahí adentro es parte misma del chile, que es donde estaba una de las venas más importantes, pero no tiene esta sensación quemada. No hay aromas a carbón o aromas literalmente a fuego, es decir, a ceniza. Lo que sí, les voy a mostrar la diferencia entre una y otra, la que sí está quemada, la que está excedida en tiempo, la que muchas veces la gente presiona con un trapo húmedo encima de la plancha, pone la pulpa y empieza con un trapo a presionarla. Esta es una pulpa, no sé si escucharon, que crujió. Bueno, pues quiero hacer hincapié en la textura interior. ¿Vieron cómo se veía quemado, ampulado, seco? Escuchen. Eso es un chile mal asado. Estuvo más de 15 segundos en el fuego, en el comal directo, y vean lo que se logró. Aquí huele a madera quemada, huele amargo, huele muy a cenizas, es decir, ya no es agradable. Sin embargo, este, que estuvo bien asado por 15 segundos, tiene flexibilidad, no cruje y tiene aromas típicos del chile, es decir, aromas, en el caso del guajillo, a jamaica, a hibiscus, tiene notas dulces, ligeramente a un caramelo ligero, y nos permite, pues, expresar después ese chile, seguirlo trabajando, remojarlo en nuestro caldo madre de maíz, que también vienen las instrucciones en Sculinary, y después molerlo para construir un adobo, que ese es nuestro siguiente tema, el asunto de los remojos. Una vez que nosotros tenemos todas las pulpas asadas perfectamente bien, no más de 15 segundos, se pone 10 segundos por un lado, por la parte externa, por la parte de la piel, es decir, la parte que podemos ver y sentir por fuera de los chiles, se limpia, insisto, se coloca sobre la superficie caliente. Esta superficie caliente pasa 10 segundos por la parte exterior, 5 segundos por la parte interior y va directamente a un agua o un líquido. En este caso, nosotros recomendamos que sea un caldo de maíz, un caldo madre de maíz, que también viene en las instrucciones en Sculinary. Este caldo no es otra cosa más que un líquido en el cual se va a remojar o va a hacer que las pulpas se suavicen para después molerse y convertirse en una pasta de chiles que se le denomina adobo. Lo importante del asunto del remojo, y eso es algo que quiero hacer hincapié, es que es una especie de infusión. Imagínense ustedes que están haciendo que las pulpas de todos nuestros chiles importantes, o es algo que a veces me hacen esta pregunta y quiero decirlo de una vez, si ustedes limpian 3 variedades de chiles y tienen las pulpas por completo perfectamente limpias, los remojos tienen que hacerse por separado, es decir, un tazón o una olla para solamente un tipo de chile, otra para otro y otra para otro. No mezclen, porque a la hora de mezclar van a tener sabores no van a poder tomar decisiones para construir sus adobos o moles, no van a poder saber si uno es más picante que otro. Es decir, es importante que ustedes aprendan a trabajar, nosotros le llamamos como una especie de lineal, es decir, monovarietalmente hablando. Si tú empezaste a limpiar guajillo, sigues remojando pulpas solo de guajillo con guajillo, es decir, no hay más, y tú trabajas el adobo de guajillo. Si tú hiciste pasilla, así sucesivamente, no mezclar nunca las pulpas, no mezclar nunca las aguas de remojo, porque puede llegar a desbalancearse la mezcla. Mientras que unos chiles tienen bajo picor, otros tienen un poco más alto picor y por lo tanto podría ser una mezcla inestable y a lo mejor desagradable para ustedes.
En el curso les decimos cómo hacer estas mezclas de diferentes variedades, cómo escoger o seleccionar una porción de guajillo, una porción de pasilla, una porción de ancho, cuáles son las condiciones de los adobos distintos. Ahí se los mostramos. Hicimos, me parece, 4 tipos de adobos distintos para que vean los colores, aromas y texturas de cada uno de ellos. Bien, importante con el tema de los remojos. Esa es una de las cosas que van a ver en el curso y que quiero hacer hincapié. Remojar las pulpas que están perfectamente limpias y luego asadas es otro de los grandes pasos de esta propuesta de los chiles secos como sexto sabor. Nosotros vamos a someter esta pulpa directamente a un caldo de maíz o a un caldo de pollo o a literalmente agua de 3 maneras diferentes. Hay 3 tipos de remojo: el remojo en frío, el remojo en tibio y el remojo en caliente. No es otra cosa más que la temperatura del agua con la que vamos a remojar o del líquido con el que vamos a remojar. Les repito, y lo vamos haciendo insistencia en ello. Hay un remojo caliente, que es un caldo de maíz, caldo de pollo o agua caliente a más de 80 grados centígrados, en las cuales entran las pulpas y quedan remojándose por un mínimo, de 40 minutos, un máximo de 2 horas en una temperatura de más de 80 grados centígrados, un mínimo de 40 minutos, un máximo de 2 horas. ¿Qué significa esto? Este remojo va a ser un remojo muy intenso, va a hacer que las pulpas se suavicen muy rápido y que mucho del sabor, color y aromas y texturas queden en el agua de remojo, porque estamos haciendo que se remoje muy fácil, muy rápido, muy dramáticamente. Ese es el remojo caliente. Siguiente remojo, el remojo tibio. Hacemos nuestros chiles, los limpiamos, los separamos, los asamos y vamos a remojar en un caldo o agua, o caldo de maíz, caldo de pollo, caldo de res o literalmente agua, a una temperatura no mayor de los 45 grados centígrados. Es decir, tiene que ser una temperatura tibia, una temperatura que permita que estas pulpas entren y pasen un mínimo de 2 horas y un máximo de 6 horas, en las cuales van a estar perfectamente suaves para poder molerse. Insisto, el remojo en tibio es 45 grados centígrados del líquido de remojo, caldo de maíz, agua, caldo de pollo, caldo de verduras, caldo de res, en el cual vamos a dejar nuestras pulpas alrededor de mínimo 2 horas, máximo 6 horas. Vamos a tener una pulpa suave, vamos a tener mucho sabor dentro de la pulpa, el líquido va a ser menos coloreado, menos intenso en color y sabor, porque el chile va a mantener mejor las condiciones propias organolépticas. Siguiente remojo, que es el que más me gusta, el remojo en frío. El remojo en frío es un remojo que normalmente se hace a una temperatura por debajo de los 20 grados, es decir, un agua fría, un agua fresca, un caldo de remojo, perdón, caldo de maíz, un caldo de pollo, caldo de res, generalmente frío, que se deja como un mínimo de 6 horas, o de 4 o 6 horas como mínimo, y puede pasar hasta 10, 12 horas como máximo. ¿Cuál es el proceso que más me gusta? En frío, porque es un remojo muy suave, muy tenue, la pulpa siguen firmes, no se desprende mucho color en las aguas de remojo, hay mucha carne que se queda fija, es decir, que no se desprende, mucho del sabor queda contenido en el chile y vamos a obtener pulpas enteras, no deshechas, como puede pasar en los remojos calientes o tibios. Mi recomendación es casi siempre cuando hago el tema de chiles es se limpia, se asan los chiles y se remojan en un caldo frío por 10 horas en refrigeración. Es decir, la noche anterior limpio, aso todas las pulpas, las dejo en el remojo, las meto en refrigeración y al siguiente día me comienzo a construir mis adobos. Eso es importante porque me permite tener pulpas que no les va a pasar nada, no va a haber ningún contacto o contaminación cruzada, no va a tener ningún problema de riesgo higiénico, va a estar controlado en 4 grados centígrados dentro de refrigeración, el remojo va a ser muy lento, muy gradual y la pulpa va a estar muy suave, bien inflada, llena de agua, con mucho sabor ahí adentro y el agua de remojo va a ser de un color mucho más tenue y mucho menos intensa, es decir, va a tener menos pulpa disuelta que el resto de los remojos. Espero haya sido claro con esto porque
Sí quería ampliárselos en esta masterclass, que escogieran el tipo de remojo que a ustedes más les guste. Cuando tienen mucha prisa, pues ni modo, hay que agua hirviendo, literalmente, o agua a 85 grados centígrados aproximadamente, en el cual se van metiendo las pulpas y ahí se dejan un mínimo de 40 minutos. Claro, las pulpas van a estar remojadas de inmediato, las vamos a poder moler más rápido, pero vamos a perder a lo mejor mucho sabor. La siguiente pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con el agua de remojo? También se utiliza. Importante, el sexto sabor y las técnicas que enseñamos en School Culinary son una secuencia, es decir, es una secuencia lógica. Si ustedes pierden un paso, a lo mejor se altera otro para después, es como un engranaje. Ustedes tienen que ir siguiendo las instrucciones, no se salten algunas. Después pueden ir tomando alguna maña o algún camino más sencillo, pero les prometo que si siguen las primeras veces que utilicen estas técnicas, las siguen al pie de la letra, les prometo que el éxito estará asegurado. Limpiamos bien nuestro chile, es decir, separamos todas las piezas, quitamos venas, semillas y dejamos la pulpa por un lado. Después la pasamos perfectamente bien en temperatura, no más de 65 grados por 15 segundos, 10 por la parte de afuera, 5 segundos por la parte de adentro. Remojamos en remojo tibio o frío, escojan ustedes el que quieran. El caliente también sirve, pero es muy agresivo y violento. Les recomiendo el tibio a alrededor de 45 grados, perdón, por aproximadamente un promedio de 4 horas aproximado, o el frío que se hace a menos de 20 grados por hasta 8 o 10 horas. Después de que ya están las pulpas, las podemos moler y podemos probar incluso perfectamente cómo están bien remojadas. Si seguimos estos pasos, el agua de remojo, el agua con la que remojamos los chiles puede consumirse porque no tiene ningún amargo, no tiene cenizas, no tiene ningún problema porque ha sido cuidado todo el proceso. Si no cuidamos estas etapas, entonces las aguas de remojo pueden llegar a ser tremendamente amargas, tremendamente picantes o incluso tener esta sensación de alta acidez provocada porque no cuidamos el paso de asado adecuadamente. Si yo metiera las pulpas mal asadas como están estas que se me está deshaciendo aquí encima de la computadora, perdón, pero es que es un polvillo fino que ya huele esto a madera quemada realmente, y si yo meto esto en un agua de remojo para después moler, no les quiero contar a qué sabe esa agua, es realmente desagradable y además es tremendamente indigesta. Si ustedes siguen todo este proceso, la digestión está asegurada. Esto es importante, utilizar, insisto, los remojos frío o tibio, los que a mí más me gustan es el frío en refrigeración, un día antes se deja y ocupas a la mañana siguiente o al mediodía siguiente, y tiene que haber asegurado las técnicas de limpieza y adecuado asado. Si ustedes siguen este proceso, esta secuencia, ustedes van a tener las técnicas para convertirse en maestros de la capsaicina, porque luego hacemos un adobo. Es decir, molemos todas las pulpas con su propia agua y luego reducimos para crear una pasta. Esa es una pasta que está ya envasada, una pasta que tiene aproximadamente, pues no sé, como tendrá esto alrededor de un mes. Estas pastas generalmente, esta es una de guajillo solamente y vean el color, es un color naranja, proviene de estos chiles. En realidad, cuando se remojan los chiles guajillos y se muelen, toman un color naranja interesante, después lo reducimos ligeramente y queda una pasta muy sólida. Una de las cosas que más me interesa con los adobos y terminar con esto esta sesión y abrir a preguntas y respuestas que me encantará leerlas y escucharlas, es saber que el tiempo de vida de un adobo. Claro que los chiles secos pueden durar mucho tiempo, están deshidratados, no tienen agua, habría que guardarlos bien. Si están en el sur de España o en Yucatán o si están en un lugar muy cálido o muy húmedo como puede ser Ecuador o Venezuela, pues de pronto puede llegar una pulpa de un chile, puede llegar a inflarse y reventarse y enmohecerse. Es mucho mejor y más fácil asegurarnos el tiempo de vida de nuestros chiles si están perfectamente bien limpiados, separados de las piezas, asados y luego posteriormente molidos, remojados y molidos en adobo. Un adobo puede llegar a conservarse de dos maneras, como esto no lo inventamos nosotros, esto son técnicas clásicas de conservación de alimentos. El primero es en frascos herméticos, se enfría el adobo y se sella el frasco hermético. Podríamos llegar a hacerlo a pasteurizarlo, claro, se somete esto a un hervor ligero y se deja sellado y luego se enfría. Claro, podrías tener un sello hermético ya con ausencia de gas, es decir, vía la esterilización o pasteurización.
Sin embargo, mucha gente no lo hace y evidentemente hemos hecho pruebas para poder saber hasta dónde llegan los adobos conservados en frascos herméticos. Yo he tenido pruebas de hasta 3 o 4 meses en refrigeración, evidentemente. Siempre contar con la refrigeración como método dual, es decir, ustedes pueden sellar al vacío, pero tienen que refrigerar o congelar. Pueden tener un vaso en un frasco hermético, pero tienen que refrigerar. Pueden sellar en una bolsa tipo Ziploc de estas de cierre que no tienen vacío, pero hay que refrigerar o congelar. Tienen que ser métodos duales siempre. Esto es importante. Una pasta de adobo no puede conservarse a temperatura ambiente o en un almacén de secos. Eso es importantísimo. Esto es una pasta que ya tiene mucho tiempo, entonces lo único que va a suceder es que va a generar un vacío ligero. Ahora bien, hemos visto que en estas pruebas, incluso en refrigeración, se trata de un sistema vivo, es decir, se trata de un sistema que está, pues que allá adentro hay cosas, allá adentro no está totalmente inocuo, es decir, no está deshidratado completamente, no es una pasta deshidratada. ¿Qué tenemos? Una pasta que tiene humedad, por lo tanto puede generar algún tipo de moho. Hemos visto que a veces sucede que se genera una capa de moho, una capa de hongos ligero, así como una especie de incluso tapadera, como si yo le pusiera una tapa completa. A veces puede llegar a ser de 1 centímetro de grosor. Es muy interesante porque resulta que la mayoría de las personas podrían decir que en ese punto el producto está echado a perder. Yo les recuerdo que uno de los sistemas de conservación más importantes que existen en el mundo son los quesos. Y los quesos, es decir, la manera de conservar o preservar la leche fue trabajarla en forma de quesos para poder generar una capa externa de hongos o una capa gruesa que lo protegiera al interior. Es exactamente lo mismo. Aquí ya transformamos los chiles en una pasta y esta pasta está en un sistema hermético, refrigerado, pero de todos modos puede llegar a crecer un poquito de moho o una capa de hongos que le protege el resto del envase. ¿Cómo funciona esto? Es algo muy interesante de este tipo de sistemas de protección. Esto se hacía antes. Esto se hacía antes del descubrimiento de la refrigeración como la conocemos o de los vacíos o incluso de la pasteurización o esterilización. Se formaban se tenían frascos de vidrio o frascos de barro o de greda y se les formaba una capa encima de hongo. Y ese hongo, al momento de querer tú utilizar, la retirabas. Y el resto del producto está perfectamente protegido. Es decir, lo que hemos visto es que si se crece esta capa de hongos, lo único que hay que hacer es retirarlo y volver a guardar. En dado caso, limpiar muy bien toda la superficie de nuestras tapaderas y obviamente volver a someterlo a refrigeración. Tapar hermético y refrigerar. Si esterilizas o pasteurizas, no tendrías ese problema. Pero al no hacerlo, lo que sucede es que solamente ese hongo se convierte incluso en nuestra capa protectora. Es decir, esos hongos, esa capa de hongos de moho funciona para proteger el resto del producto. Obviamente, no consumir ese hongo o moho, porque puede llegar a ser indigesto, puede llegar a crear una indigestión. No es que te intoxiques, no genera patógenos. Simplemente que es una capa que no es consumible. A mucha gente le cae muy pesada la capa blanca del camembert. Son hongos vivos en realidad, o del queso brie. Bueno, pues es exactamente igual. El hongo queda ahí afuera, se retira esta tapadera que hizo, es como si fuera un tapón en el cual no va a dejar entrar ni el aire ni la luz y lo que va a hacer es proteger indirectamente todo el producto de ahí abajo. Y hemos visto que a la hora de retirarlo, el adobo está en perfectas condiciones 3 meses después de haber sido elaborado. Otra de las maneras, y con esto termino, es empacar al vacío, evidentemente, en porciones cortas, es decir, no más de 1 litro para evitar derrames y congelar. Congelado lo hemos llegado a tener hasta 6 meses y lo he podido ahora en recientes fechas que estuve en España. En noviembre me llevé un adobo congelado que estaba al vacío y congelado. Después me lo llevé al avión, llegó por la misma acción del vuelo, llegó descongelado a Cádiz, de Ciudad de México hasta Cádiz, volando vía Madrid-Jerez. ¿Y qué significó esto? Que el adobo está en perfecto estado. Yo lo único que hice fue calentar, agregar un poco de caldo para rectificar la textura y el grosor, el espesor, y listo. No le había pasado absolutamente nada. Es importante entender que los métodos de conservación hay que jugar siempre con dos: hermético, refrigeración, bolsas herméticas, congelación o refrigeración, vacío y refrigeración. Y esto aumenta el tiempo de vida de cualquier producto, el que ustedes me digan. Ya hicimos la división de nuestros chiles, ya los separamos en partes, en unidades culinarias, los asamos adecuadamente, los remojamos adecuadamente, los molimos y los convertimos en adobo, en una pasta muy similar a esta. Y bueno, pues al final lo que van a tener que hacer es alargar el tiempo de vida.
El curso en School lo que hace es darles a ustedes las herramientas para poder tener siempre adobo en casa y de esa manera no estar cada vez que se les antoje cocinar cocina mexicana o incorporar chiles secos a la cocina que ustedes quieran, no tengan que hacer el mismo proceso siempre. Ese adobo refrigerado o al vacío o congelado, les prometo que les va a salvar la vida cuando tengan una urgencia y una necesidad imperante, que todos la tenemos, de comer cocina mexicana. Y ¿Qué con tal, eso Lalo? nuestra intervención. Mira, fueron 3 minutos, me pasé. No te preocupes. Muchas gracias por la ponencia. Me ha parecido muy interesante, muy técnica, así que bueno, yo en primer lugar he aprendido un montón. Gracias. Bueno, pero la idea es no hacerlo tan espeso ni tan denso de datos, porque de pronto lo que nos gusta con School es que nos hace que difundan las técnicas de manera fácil, es decir, cualquier persona puede cocinar mexicano, eso es lo que nos interesa, que cualquier persona puede coger estas técnicas y de inmediato aplicarlas a su cocina. Totalmente de acuerdo. Tenemos un montón de preguntas, Sí, dale. muy interesantes además, nos vienen de todas partes del mundo y diferentes temáticas, así que vamos al lío. Nos dice Ana Lorena, dice, bueno, un saludo desde Costa Rica, aquí también nos gusta mucho el chile. ¿Cuál es la Sí. mejor manera de deshidratar un chile? Ana, pues un abrazo hasta Costa Rica. En realidad, la mayor parte de los chiles que existen en el mercado secos no están deshidratados de manera casera. Yo tengo algunos, uno muy parecido a este, en donde yo tenía chilitos frescos, ¿no? Chiles en verde, y los deshidraté directamente al sol. Es decir, el problema es que puedes asegurar, no aseguras la inocuidad del producto. De manera artesanal, es decir, no industrial, pero sí en altos volúmenes, normalmente se seca al sol o se deshidrata directamente colgándolos no sé si han visto en muchas partes del mundo, hay como algunos ramilletes que cuelgan los chiles, en Barcelona hay un montón, o sea, en la zona de profunda, las sierras de España o incluso en Francia, hacen como unos atados de chiles y los cuelgan afuera de sus casas o en los patios traseros o incluso dentro de las cocinas. El punto es que no controlas de manera adecuada ese deshidratado y extender un kilo de chiles al sol para que se deshidraten también es complicado hacerlo porque podría llegar algún roedor, podría llegar algún pájaro y se los lleva. En concreto, nosotros no enseñamos a deshidratar chiles justo porque creemos que el camino ya está hecho en México y es aprovechar las ventajas que tienen hoy. No estoy hablando de tecnología de vanguardia, estoy hablando de técnicas que incluso llegan a ser centenarias de deshidratados de chiles. Estamos por sacar un documental sobre un chile seco, concretamente, de que pasa prácticamente hasta 3 días en un horno bajo tierra alimentado solamente por humo. Entonces, la diversidad es amplia. Pero si consigues chilitos o chiles como estos, que son pequeñitos, que tienen todavía su rabito, y los colocas en una bandeja y no sé si en Costa Rica el clima se preste para deshidratar chiles por la humedad, pero pues bueno, en climas que no son tan húmedos puede llegar a hacerse de manera casera, ¿no? Perfecto. Vamos con otra pregunta. Nos dice Sandra, desde Ciudad de México. Mi duda es, ¿cuál es el procedimiento del chile para la salsa macha? La salsa macha no es otra cosa. Cintia, ¿dices que se llama? Sandra Quintana. Sandra, gracias por la pregunta, Sandra. Y esto es algo que hemos discutido mucho recientemente. Hay mucha confusión alrededor de la salsa macha. No se dejen engañar, personas. La salsa macha no es otra cosa más que chile de árbol. Este chile que está aquí, que es de los más picantes porque se utiliza con y venas, o una salsa macha de chile piquín seco también, se utiliza con todo y semillas y venas, que se muele, perdón, con aceite y sal. Si acaso, en algunas recetas tendrá un diente de ajo. Hay diferentes técnicas en las que se pone aceite y en el aceite se calienta, no se fríe, se calienta, solamente se infusiona los chiles secos. Vamos a poner una taza de aceite de maíz o aceite de oliva incluso, o aceite de cánola, de girasol, en el que se coloca tal vez 180 gramos de chile seco, un diente de ajo, se infusiona, se suaviza y se muele. Toque de sal y se acabó. No se dejen engañar con las salsas machas de ajonjolí, cacahuate, eso no lleva. La salsa macha es solamente chile. Por eso se llama macha, porque es solo chile. Tradicionalmente se hacía sobre un metate, sobre esta piedra con la cual se muele con el metlapil
o la mano del metate, en la cual los chiles se pasaban por aceite caliente y se iban moliendo y se les iba tirando un poquito de aceite para hacer solamente una pasta o aligerarla, y eso iba directo sobre una tortilla. Pero insisto, la Ciudad de México tiene mucho engaño y mucha gente cree que una salsa macha tiene que llevar cacahuate, almendra, piñones, ajonjolí, aceite, chiles, y en ese orden, chiles, aceite, sal y a veces ajo. La gente dice que con el ajo se les baja el picor y se disminuye lo indigesto. No es cierto, en realidad es no le pongas medio litro a tu taco y con gusto seguramente no te caerá pesado. Ok. Vamos con otra pregunta. Dice Mabel, ¿cuál de todas las partes es la más picante? Gracias. Mabel, muy buena pregunta. En realidad, todas las partes tienen contenido de capsaicina. Curiosamente, esto lo hemos definido hace poco, la gente cree que las venas son las que contienen la mayor cantidad de picor, otros dicen que las semillas no. Por volumen y por cantidad, la que tiene la mayor cantidad de picor es la pulpa, es decir, es la parte más grande, la parte más voluminosa. Y las otras dos, que son las semillas y las venas, contienen un porcentaje menor. El contenido de capsaicina total del 100% de capsaicina cuando tienes un chile entero y luego lo separas, tendrías aproximadamente un 50% de capsaicina contenida en la pulpa. O sea, ya le quitaste la mitad, separaste en venas, que podría llegar a tener un 30-35% de capsaicina, y el resto está en las semillas. Okay. Entonces es importante separarlos porque ya de entrada, para hacernos maestros de la capsaicina, ya pasamos del 100% que no controlamos al 50% que podemos ir controlando. Vale, muchas gracias. Nos pregunta Sergio, ¿cuáles son las claves de su aspecto para saber que están buenos? Saludos desde Buenos Aires. ¿Su nombre es, perdón? Sergio. Sergio, saludos hasta Buenos Aires. Mira qué bueno que te conectas. Muy bien, gran pregunta. En general, grosso modo, para los chiles de este tamaño, pero en general, son chiles que no deben de tener color, una apariencia seca o deshidratada, no deben de verse maderosos, es decir, no deben de crujir, deben de ser flexibles. Viste que esto tiene cierto movimiento aún con las semillas aquí. Mucha gente dice que si suenan, o sea, que si están separadas las semillas, están viejos. Tampoco es tan cierto eso, porque depende del tipo de deshidratado o ahumado al que se sometió. Ejemplo, este es un chile que estuvo 3 días bajo un horno y escucha las semillas, ahí están adentro. Lo que sí es que es cierto que no deben de oler a humedad, no deben de estar picados, deben de estar lo más enteros posible, deben de comprarlos con el palillo, no deben de tener puntos o rupturas, porque eso podría llegar a haber albergado incluso algún insecto o alguna polilla. Entonces es muy importante que estén enteros, brillantes, no picados, no crujientes, no maderosos. Estos son chiles así, que están secos, y mira, si yo hago esto, si hago el chipotle, pues cruje, porque así es, estuvo 3 días bajo un horno y está seco, pero está completo, es decir, no está picado, no huele a humedad, no huele a tierra, no huele a incluso a moho. Eso es otra de las cosas que yo he encontrado. Los que te vas a encontrar así deben estar brillantes, flexibles, no picados, tener un color lo más parejo posible, enteros del palillo hasta la punta. Las puntas, asegúrate que estén también completas, porque muchas veces por ahí se cuelan las semillas y entran los bichitos. Y una vez que los adquieres, tratarlos de mantener en un sistema lo más hermético posible, fuera de la humedad y fuera de la luz. Recordemos que pues toda contacto con la luz o con la humedad puede llegar a pudrirlos o puede llegar a humedecerlos y destruirlos. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Nos dice Patricia, ¿cree usted en la aplicación de los chiles en la repostería o es imposible? No, eso es una gran pregunta, es absolutamente cierta. Mira, Patricia, yo creo que el asunto está en comprender que la capsaicina es un potenciador de sabores y aromas, ¿vale? Si tú agregas una cantidad delicada y puntual que no estorbe con respecto a la fórmula que estés haciendo tú de repostería, evidentemente puedes integrarlo. Nosotros creemos fervientemente en que integrar un toque de chiles secos o un toque de capsaicina al mundo dulce no solamente es increíble, sino es altamente gustativo, es decir, es una nueva exploración del gusto.
Hay una cosa importante de la repostería que no tiene la cocina salada, y eso es una gran ventaja sobre la cocina salada. Digamos que el enemigo natural de la capsaicina, el cauterizante natural de esa sensación de fuego que nos provoca en boca la capsaicina, es la crema, los lácteos y las grasas, ¿no? Entonces, si tú tienes ya de entrada en el mundo dulce un sistema una crème brûlée que tiene leche, huevo y tiene grasa, una sensación grasa, pues tienes un reductor natural de esa sensación picante. Entonces imagínate una crème brûlée clásica o sí, una crème brûlée clásica francesa con un toque de vainilla y un toquecito de una incorporación al final de unas semillas molidas, o tal vez dentro de la misma leche colocar un poquito el chile, retirarlo y que se ahume y tenga esa nota picor, pues es que no te va a saber desagradable, no va a picar en extremo, no se va a convertir en un taco salado, ¿sabes? Se va a convertir en un plato que va a tener una nueva perspectiva de sabor y aroma. Entonces, partir con eso. Uno, son las dosis, ¿no? Dijeran por ahí que lo que mata en el veneno no es el veneno, sino la dosis. Y luego saber que en el mundo dulce cuentan con los grandes cauterizantes de esa sensación de fuego que hay en la boca con la capsaicina, que es los lácteos y las grasas. Una pasta sablé, una pasta sucré, imaginémonos un quiche, imaginemos una tarta, me vino a la mente un crème brûlée de mamey que comí hace mucho tiempo, esta fruta tropical que es muy golosa y muy grasosa, con una incorporación de chile chipotle. Es decir, en general, la exploración, y recuerdo algo importante, los mayas, con el genial uso que tenían del cacao, lo que hacían era una bebida, como el cacao, como el chocolate caliente que hoy conocemos en México, no la mezcla francesa con mucha leche, sino era agua disuelto, cacao disuelto en agua, a la cual se endulzaba con un poco de miel miel de abeja melipona, la abeja almaya, y se le colocaba un trocito de chile seco. Y era un chocolate picante. Y esos chocolates picantes eran una delicadeza ofrecida a los sacerdotes o a los reyes mayas. Entonces, no solamente es recomendable, sino me parece que hay muchísimo trabajo por hacer allá adentro. A la gente del mundo dulce, a los reposteros, pasteleros y a gente del mundo dulce, háganlo. Pati, por favor, hazlo, porque es una obligación, me parece, para los mexicanos poder expandir esas fronteras de la saborización, ya no desde la cocina salada, sino desde la cocina dulce también. Muy bien. Nos acaban de preguntar, Juan Manuel, chiles y chocolate, ¿qué te parece? Vamos a dar por contestada esta pregunta, ¿vale? Porque justo Es ya... la combinación ideal, insisto, las dosis, las combinaciones. Y hoy, María, no me dejarás mentir, con las combinaciones que tenemos y las semillas, los granos, el trabajo tan espectacular que hay en la chocolatería mundial, incorporar dosis con la idea del sexto sabor, semillas, polvos. Mira, nosotros estuvimos en Aponiente en 2016, mi querido Ángel León me prestó el I+D y se incorporó un petit four dentro de una galleta con un toque de semillas de chiles y la gente creía que eran avellanas tostadas, ¿eh? O sea, imagínate la posibilidad tan grande que tenemos ahí adentro. Es increíble, sí. Voy a hacer una pregunta. No nos ponen la ubicación, pero te puedo garantizar que Antonio Noriega es español y este es de los míos. Dice, ¿alguna variedad no picante, pero que tenga aroma y sabor? Bueno, pues es como si me dijeras un jamón ibérico que no sabe a bellota, ¿no? Muy bien. O un aceite de oliva que no sabe a oliva, es decir, un aceite de oliva virgen extra del año, esos de Jaén increíbles que no sabe a oliva. No le pidamos peras al olmo, es decir, sí, digo, mira, lo importante con el curso de Culinary, lo que hacemos nosotros con el sexto sabor es, insisto, las dosis, la graduación, poco a poco, paso a paso, no queremos comernos una bandera a mordidas mañana, Marina, si lo haces, ahí te cuento el problema que van a tener ustedes dos, mordiendo habaneros o metiendo cocina así. Lo importante es ir entendiendo que esto es gradual, esto es un proceso que tienes que ir acostumbrándote. Los mexicanos estamos genéticamente predispuestos, fisiológicamente predispuestos para recibir capsaicina. Incluso esto ya no es una teoría, esto ya es una hipótesis real. Podríamos decir que hasta la necesitamos para poder existir. Y por ahí van algunos estudios también de genética. Es importante decir esto. Sin embargo, los que no están acostumbrados tampoco tienen la culpa de lo que comemos nosotros, entonces tienen que ir poquito a poco, paso a paso, paso a paso. Pero toma en cuenta esto que les digo, es una frase un poco chocante, pero es así.
Si tú quieres un chile que no pique, pues entonces cómete un jitomate, porque no, porque al final, si quieres un chile que tenga muy poca dosis, los hay. El guajillo es uno de ellos y poco a poco integrando, les prometo que esto es un vicio y van ustedes queriendo aumentar. Esto es algo que no se va, nadie se escapa, ¿eh? En el momento en el que saben que pueden ir jugando con la dosis, pues es que el veneno cada vez sigue siendo mejor, ¿no? Es como el alcohol, a la gente que bebe, o sea, nadie nació con un biberón lleno de cerveza o lleno de vino de Jerez o de vino tinto, ¿sabes? O sea, fue poquito a poco, hasta que ya te puedes beber una cerveza a mediodía con 2 tapitas, es decir, es cuestión de irse acostumbrando. Pero para empezar, recomiendo ampliamente comenzar con el guajillo, que es el de sabor más controlado, el de picor muy bajito y que puede ir dando sensaciones diferentes conforme va a ir incorporándose a su cocina. Perfecto. Pues gracias. Mira, nos pregunta Jessica, ¿cómo hacer chiles en aceite? Y nos escribe también desde Tijuana. Desde Tijuana, Jessica, chiles en aceite, no sé a qué te refieres concretamente, pero es un poco lo que les dije de la salsa macha. Ahora, hay otra manera de infusionar aceites. Lo hicimos incluso en Culinaria, ahí está escrito, se los doy como tip. Métanse lo usamos para una tostada de pescado. No, para una tostada con pescado, sí, para el aguachile también. Importantísimo, si quieres hacer un aceite infusionado o picante, les recomiendo muchísimo utilizar las venas. Las venas se pasan por calor, por una superficie caliente, literalmente 2 segundos, y así caliente se agregan directamente a un aceite. El aceite, un aceite de oliva virgen extra infusionado con venas de chiles, obviamente, entre mayor cantidad de venas haya, mucho mayor picante puede ser, va a cambiarle el color, lo va a enrojecer un poquito y el sabor va a ser espectacular porque va a tener estas notas de picor que va a ustedes agregar a discreción. Eso es en frío, digámoslo así. En caliente, pues es un poco lo de la salsa macha también. Importante no superar esta barrera de los 65 grados en el aceite, es decir, calientas aceite, o sea, 65 grados, agregas los chiles como estos, los chiles chipotles, los chiles mecos o los chiles de árbol, como los mostré hace un momentito, los agregas y retiras del fuego. Y infusionas lentamente hasta que el aceite se pueda consumir. Los puedes retirar al momento que tú sientas que ya el picor está adecuado y hay gente literal que los licua, es decir, hace un licuado de aceite con chiles, pero sí termina siendo muy agresivo en boca. Entonces, pues ahí hay 3 opciones, ¿no? La que a mí más me gusta es infusionar las venas dentro de aceite de oliva. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Esta, a ver si conseguimos entender bien lo que nos quieren transmitir. Dice, si conservamos un chile deshidratado y encurtido, ¿el nivel de picante que el chile le confiere al líquido es ilimitado o se frena la transmisión de capsaicina pasado un tiempo? No, no es infinito, evidentemente, es decir, no hay un sistema de autorregeneración de capsaicina, va a llegar un tope, no hay más, es decir, si tienes 5,000 unidades de Scoville y ya está seco, y entonces habrá 2,500 y luego está encurtido, habrá a lo mejor 1,000 unidades. Estoy poniendo una teoría, no estoy diciendo que sea cierto, va a haber un tope. Lo importante es que encurtir un chile seco se me hace un poco redundante. Digo, no estoy diciendo que no pueda suceder, pero me parece un doble proceso a lo mejor innecesario. Se encurten chiles que están frescos, eso sí, para justamente es un sistema de preservación, el encurtido o el escabechado. También habría que verlas con ojo ahí, porque un encurtido, y no sé a qué se refiera ella con el tema de encurtidos, me imagino que incluye vinagre o un acético, supongo. Y eso también altera la sensación y percepción de la capsaicina. Cuidado, porque mucha gente cree que los chiles son ácidos y no necesariamente. Es decir, la capsaicina funciona distinto al chile, al vinagre o a los ácidos acéticos. De ahí un poco mira, una de los ingredientes que más aborrezco en mi vida y que me parece que le ha hecho un daño enorme a la cocina mexicana y su difusión es la salsa Valentina. Y lo digo con todo arreglo, pero a mí no me da pena. Hay que decirlo. Es un reverendo insulto hacia las salsas de chiles secos. Supuestamente son 3 chiles secos, como estos que tengo yo aquí, que les mostré y que les enseñamos en los cursos, molidas y puestas en un frasquito,
Pues no, en realidad es muchísimo vinagre lo que hay ahí adentro, glutamato monosódico y porciones diminutas de picante, de chiles. ¿Qué sucede? Si tú tienes un chile seco que pica, te va a dar una sensación, te va a dar una textura, te va a dar un funcionamiento en boca. Pero si a eso le agregas vinagre, el funcionamiento no solamente va a ser en boca, sino va a ser un irritante directo al estómago. Eso es lo que hace la salsa Valentina. O sea, habría que tener cuidado con esta idea de mezclar chiles secos con vinagres, supongo por lo que decía ella del encurtido. Cuidado ahí nada más. Eh, es obvio que, si cualquier producto que tenga, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de dejar un muy buen tiempo vinagre, chiles en un encurtido, pues va a haber un tope y solamente lo que va a pasar es que va a empezar a degradarse. Ujú. Solamente eso, pero depende del Ok, contenido del encurtido. perfecto. Pues vamos con otra pregunta. De Alfredo Gómez dice, saludos desde la Patagonia Argentina. ¿Los chiles deben cosecharse cuando han llegado a su color final, rojo u otro, o pueden cosecharse verdes igualmente? Esa es una gran pregunta que su nombre es, Marina. Alfredo Gómez. Alfredo, abrazo hasta la Patagonia, de verdad, mil gracias. Es una gran pregunta, porque resulta que imagínate, el por qué carambas tenemos 10 variedades de chiles frescos y existen 300 de chiles secos, es decir, de los mismos se toman una serie de decisiones que se producen esa cantidad brutal de chiles secos. Y una de las decisiones que se toma en campo es esa que dice Alfredo. ¿En qué momento cortar? Hay gente que corta en verde y se pone a deshidratar al sol. Hay gente que extiende un mes hasta que se va enrojeciendo el chile, corta y deshidrata. Hay gente que extiende para el chile jalapeño, este chile chiquitito que tengo aquí, que era un jalapeño pequeñito, pero en verde. Lo dejaron 3 meses en la planta hasta que se puso rojo, 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 rojo y empezaba como a medio secarse. Ahí se corta y se mete al ahumador directamente 3 días para hacerlo esta piedrita que tengo aquí. Entonces, son una infinidad de decisiones las que se toman en el campo también. Y una de ellas es justamente ese, Alfredo, el hecho de saber cuándo se corta. Ahora, en México tenemos un gran reto enfrente, que es saber cómo se hacen esos chiles, porque de pronto los encuentras en el mercado. Esa es la virtud que tenemos, que los encuentras de manera muy común. Pero a veces no tenemos claridad sobre en qué momento cada chile tiene su espacio, su momento, su decisión. Te puedo contar de ese, te puedo contar del guajillo que se corta prácticamente, que crece y se hace rojo. Ahora hay otra cosa también, la variedad genética, es decir, el Capsicum humanum, que es a la que pertenecen todos los chiles que les mostré, excepto el habanero es otra variedad genética. Lo importante es que sepan que las semillas están perfectamente mezcladas. O sea, hay semillas que de pronto tú tienes una planta en donde salen chiles rojos y otros chiles verdes al mismo tiempo y están creciendo al mismo tiempo. Entonces, también se vuelve un poco complicado el saber en qué momento se corta y en qué momento se debe para cada uno de la producción de esos chiles. Y luego le sumas el tema del tiempo, que también cambia. A lo mejor hay veces que, como pasó el año pasado en Veracruz, cayó una helada terrible, atrasó toda la producción y los chiles estuvieron antes de lo que realmente ellos calculaban. Entonces, no tuvieron que tener 3 meses de maduración en planta, sino fueron 2. ¿Ves? O sea, es un mundo inmenso. Por eso nosotros nos dedicamos al área que más nos gusta, que es la especificación técnica para poder aprovechar el producto cuando ya lo tenemos. Nos metemos a la otro, pero como un trabajo de investigación e innovación, y cuando nos lo preguntan, lo decimos y estará expuesto también en el libro del sexto sabor, por supuesto que sí. Vale, voy a aprovechar para recordar, porque nos han comentado varias veces dónde va a estar esta charla colgada. La charla magistral se va a subir como un curso más, bueno, como un capítulo más al curso que tiene Lalo con nosotros en la plataforma. Para poder verlo es a través de la plataforma de Sculinary, ¿vale? Es que me lo han preguntado varias veces, lo dejamos ya Sí. dicho. Tenemos un montón de preguntas y quedan 2 minutos, así que te voy a lanzar un par de ellas más y ojalá podamos contar Yo tiempo contigo, tengo, Lalo, Mare, próximamente. sí, o si las dejamos en el tintero, o si quieres continuar, mira, yo feliz. Perfecto. Nos preguntan, chiles congelados, nos pregunta Ana, ¿cuánto tiempo puede durar? Chile seco congelado, ¿cuánto tiempo nos puede durar en buen estado?
no te recomendaría hacerlo porque son tan finas las capas que desafortunadamente, o sea, son tan delgados que al final congelarlo es muy agresivo. Si tuvieras nitrógeno líquido para congelar, podría ser una opción. Lo hicimos en algunas pruebas, pero definitivamente pierdes muchísimo. Son muy delgados. La manera en la que mejor se conserva es en adobo. Es decir, el curso de Culinary te lleva para hacer todo lo que dijimos hoy: Vale, limpiar adecuadamente, asar, remojar, producir un adobo, y el adobo, ese sí, ya lo puedes congelar sin mayor complicación. perfecto. Sandra Quintana pregunta, ¿para qué se puede usar el chile mulato? El de la misma manera, los mulatos que son unos, provienen del chile poblano, en fresco y en seco ya se convierten en mulatos, mulatos anchos, rojos, mulatos negro, mulato para mole, es decir, hay un montón de variedades en México. En realidad sirve como, es un chile muy potente, es un chile con mucha pulpa, es un chile muy grueso, es un chile gordo, ancho. Es un chile que incluso puede llegar a tener dulzores específicos y a veces unas notas de picor un poco altas. Yo siempre lo utilizo, esos chile, tanto el ancho como el mulato, como un complemento a la mezcla de guajillo y pasilla. Es decir, son chiles que me permiten hacer un plato, un adobo, un mole mucho más denso, con sabores incluso hasta chocolatados, ligeramente dulces. Entonces, recomiendo usarlo con discreción. Pero si quieres hacer un adobo monovarietal, como lo hacemos en Culinary, solo de ancho o solo de mulato, son espectaculares. Nada más que son muy oscuros y son densos. Son muy ricos. Perfecto. Vale, vamos con otra pregunta. Nos dice José Luis, ¿cómo se mide el nivel de capsaicina? Eso solamente en un laboratorio. Hay tablas que ya existen que se llama grados Scoville. En realidad es una tabla que ya existe, es muy común de encontrarla. En Google la puedes encontrar. Se hizo por un científico que se llamaba Scoville a partir de la medición del contenido de capsaicina pura en el habanero, que el chile habanero es el chile con mayor, más picante del mundo de manera natural. Luego los americanos, estadounidenses, nos hicieron un favor de crear en laboratorios y de una manera atómica, chiles que te matan cuando los consumes. Esos no son naturales, esos están creados en un laboratorio. La escala comenzó a partir del grado del chile habanero y a partir de ahí para arriba o para abajo. Se le llama grado Scoville, son unidades por millón. Esto solamente se puede hacer en el laboratorio. Vale, vamos con la última pregunta. Luis Gustavo nos dice desde Colombia, qué maravillosa la charla, y dice que entre el chile pasilla convencional para una sopa de tortilla y el guajillo, que es el que más usa él, ¿cuál es la diferencia entre picor y perfil de sabor? Me da las gracias. Primero, provienen de dos chiles que se parecen, son primos, no son el mismo, y son dos regiones distintas de producción. El chile pasilla es un chile California, se le llama, que es un chile más gordito, perdón, es una chilaca, discúlpame, que es un chile gordito, un chile más largo, verde, grueso, de pulpa gruesa, y el chile pasilla, guajillo, proviene de un chile Mirasolo, un chile... le llaman Anaheim incluso en algunos lados, pero en realidad es un chile Mirasol. Es un chile más delgadito, más alargadito. Bueno, hay una gran diferencia porque mientras uno es rojo con una pulpa muy delgada, el otro es más oscuro con una pulpa más gruesa. En realidad, el proceso de deshidratado es uno y también hay un semi-ahumado o un deshidratado vía humo o calor seco de los pasilla. Por eso toman estas notas como a humo o incluso hasta dulzores. En algunos casos pueden llegar a estar sobremadurados en planta, por lo que tienen un contenido de azúcar mayor, por lo cual el chile pasilla, en efecto, puede dar estas sensaciones como dulzonas cuando se aplican a algún guiso. En el caso de la sopa de tortillas, lo que haces es, normalmente se corta en rodajitas, lo que le llaman aquí en algunos lugares guindilla, no es cierto, pero así le llaman, ¿no? O láminas de chiles, se fríen y tan. Ahí el punto es que si tú tienes un chile pasilla y un guajillo y la fríes una fritura profunda, pues prácticamente vas a ver lo mismo porque va a ser un chile frito. La recomendación es cortar estas laminitas y hacerlas, freírlas ligeramente, rápidamente, pero en un aceite más bajito, que doren ligero y después las sacas. Ahí es donde vas a obtener el punto adecuado de diferencia entre el guajillo y pasilla. A mí en lo particular para la sopa de tortilla me gusta mucho más el pasilla definitivamente. Pero para cocinar la sopa, es decir, la sopa misma, se puede hacer una combinación entre guajillo y pasilla. El guajillo va a ser más color y menos densa, y el pasilla va a darle un poquito más de sabor y color oscuro. Perfecto. Muchas gracias, Lalo, por tu respuesta. Gracias por la ponencia y a todos los participantes por las preguntas que habéis hecho, que da gusto cuando es así de dinámico.
Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a cerrar ya con la charla. Os recuerdo que en 2 semanas, el día 6 de febrero, tenemos una nueva charla magistral con Eric Ortuño y el tema va un poco más enfocado al brunch y vamos a tocar ahí ligeramente repostería. Así que os invito también a que os apuntéis, a que participéis. Y Lalo, un placer haberte tenido hoy con nosotros. Ha sido súper interesante, yo he aprendido muchísimo, te repito, os invito a todos a que veáis el curso que tiene con nosotros en la plataforma y a que os deis un viaje por México porque es un gusto verte en acción y verte, ¿no? Cocinar cocina mexicana, así que os invito a que lo veáis. Pues invitadísimos a seguirnos Culinary, inscríbanse de verdad, escriban a lo mejor las preguntas quedan ahí, las podremos responder, inscríbanse, de verdad es un curso que está muy bien diseñado y yo me meto frecuentemente a responder todas las preguntas porque sí me gusta mucho ir ahí viendo cómo va procediendo. Para mí es un placer, María, de verdad, toda la gente en Culinary, toda la gente que no le pudimos responder, perdón, y a los que les respondimos, ojalá haya quedado claro. El curso es el resumen ejecutivo de lo que hemos hecho en los últimos 10 años de carrera profesional, 6 años de investigación con el tema del sexto sabor y es una manera, como decimos, de popularizar, democratizar el uso de los chiles secos en el mundo. Sin miedo, con dosis pequeñitas, ser maestros de la capsaicina. La manera de hacerlo es inscribirse al curso y hacer más preguntas. Ahora, insisto, enchilarse, pues lo van a tener que hacer. Eso es parte del tema. Si quiere aprender a comer como México, enchílese un poquito. Solo comentarte que han quedado las preguntas resueltas y que los últimos comentarios son de agradecimiento, te dicen que una charla excelente, que la mejor charla que han tenido hasta ahora y nada, todo el mundo feliz, así que un placer, Lalo, y mil gracias. Encantado, nos vemos muy pronto. Nos vemos en Culinary. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias.